Quiero dar la bienvenida a todos ustedes que están en nuestras sedes de Christ Fellowship y a quienes nos acompañan en línea. Nos alegra que estén aquí. Esta semana comenzamos una nueva serie llamada La Mesa, donde pondremos temas difíciles sobre la mesa. En las próximas semanas hablaremos sobre qué piensa Dios sobre el alcohol y su consumo. ¿Y qué dice sobre la marihuana? Es una planta. Estaba en el jardín del Edén, entonces está bien, ¿verdad? ¿Y qué hay del manifestar? ¿En qué se diferencia manifestar de orar? ¿Y puedo mirar mi horóscopo si soy cristiano? ¿O la inteligencia artificial es el diablo? Algunos de ustedes piensan que la IA es del diablo, es el diablo. Y luego vamos a analizar la pregunta, ¿estamos en los últimos tiempos? ¿Es el fin del mundo tal como lo conocemos? Así que va a ser un mes realmente bueno aquí en Christ Fellowship. Asegúrate de no perderte ninguno de estos fines de semana. Ahora, al comenzar esta serie, solo quiero decir algo. La iglesia debería ser el lugar más seguro para tener las conversaciones más difíciles, lo que significa que la iglesia debe ser un espacio seguro donde puedas hacer preguntas sin temor a ser rechazado o ridiculizado, porque no sabes la respuesta, o marginado porque no crees como la persona que está sentada a tu lado. Tal vez hay cosas que aún no sabes. Es un lugar seguro. Es un lugar seguro, y aquí está la razón, porque todos estamos buscando lo mismo, creo yo, que es la verdad. Pero la verdad solo se puede encontrar en un lugar, en una sola persona. Se encuentra en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que durante las próximas semanas vamos a estar mirando a Jesús y a su palabra. Ahora, un versículo clave para nuestra serie son en realidad las palabras de Jesús en Juan 17:17. Y esta fue su oración. Él oró y dijo, quiero que lo digan conmigo en voz alta. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Repítanlo de nuevo, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando al Padre y estaba orando por sus discípulos y por todos los que creerían a causa de su testimonio. Así que Él está orando por nosotros y dice, Padre, quiero que los santifiques. Por la verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra santificado simplemente significa ser hecho santo, ser apartado para Dios. Así que Jesús estaba orando para que fuéramos santos, para que entendiéramos que hemos sido apartados para Dios. Y la manera en que seríamos hechos santos, dijo, es por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Así que vamos a dejar que la palabra de Dios guíe nuestro entendimiento. Vamos a preguntarnos, ¿qué piensa Dios? Y luego vamos a alinear nuestro pensamiento con lo que Dios piensa. No lo que pensamos, no lo que queremos, no lo que preferimos, ni siquiera como hemos sido educados a pensar, porque esta palabra es verdad. Esta palabra es lámpara para nuestros pies, luz en nuestro camino. Nos guía cuando todo parece oscuro a nuestro alrededor. Ahora, un par de cosas antes de adentrarnos en esta serie. Hemos estado estudiando, orando, preparando e investigando literalmente meses. Así que no hay manera de que podamos compartir todo lo que hemos aprendido en estos breves 35 minutos. Tengo que predicar un mensaje el fin de semana. Por eso nuestro equipo ha preparado algunos recursos adicionales en línea para ustedes, que les ayudarán a profundizar en estas áreas donde puedan tener preguntas. Y estos sermones deberían generar preguntas, porque una buena conversación te hace pensar diferente y que puedas decir, necesito hablar con alguien sobre eso. Por eso los pastores y el equipo en tu campus están listos para tener estas conversaciones contigo. Además, nuestro deseo es abordar estos temas con verdad y gracia, verdad y gracia. Verdad, porque eso es lo que buscamos, estamos en busca de la verdad, pero también gracia. Porque cada persona está en un punto distinto en su viaje espiritual y entendimiento. La persona junto a ti quizá nunca ha escuchado algunas de las escrituras que vamos a abrir hoy, la próxima semana o en un par de semanas. Por eso tenemos gracia para ellos mientras comienzan a comprender, y todos nosotros para empezar a entender cómo alineamos nuestras vidas con la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que cuando hablamos con verdad y gracia, eso conduce a madurez en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que él dice justamente en Efesios 4, versículo 15. Él dice, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. La inmadurez dice la verdad sin amor. Ni modo, así son las cosas. Es lo que Dios dice, lo que dice la Biblia. Sin amor, bueno, eso es inmadurez.
Eso es inmadurez espiritual. Pero también es espiritualmente maduro simplemente amar sin importar la verdad. Así que vamos a hablar la verdad en amor. Así que este fin de semana vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué dice Dios sobre la astrología? ¿Qué piensa Él sobre el horóscopo diario que llega a tu correo electrónico cada semana? ¿Deberían los cristianos leer eso? ¿Es un pasatiempo inofensivo o es peligroso? ¿Una distracción demoníaca? ¿Y qué tal de la Ouija? ¿Es bueno dejar que tus hijos jueguen con la Ouija? Quiero decir, Mattel lo fabrica, así que debe estar bien, ¿verdad? ¿Y los cristales? ¿Deberían los cristianos recurrir a los cristales para obtener sanidad y fortaleza en su cuerpo? Encontré estas estadísticas esta semana que dicen que el 69% de los estadounidenses creen en la astrología. De hecho, creen en el horóscopo y en lo que dice el zodiaco, y eso influye en sus vidas. El 25% de los cristianos creen y practican la astrología. El 23% de los estadounidenses leen su horóscopo cada día buscando guía, mientras que solo el 9% leen su Biblia a diario. Sé que ese no eres tú. Así que solo digo, eso es el resto de la gente, ¿verdad? Ahora, es importante entender que hay una distinción entre astrología y astronomía. Cuando era niño pensaba que eran lo mismo, pero no lo son. La astronomía es la ciencia y el estudio del universo. Todo lo que está fuera de la atmósfera de la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre las estrellas y los cielos. Dios creó los cielos y la tierra. El Salmo 19:1 dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. Así que las estrellas son su creación que muestra su obra maravillosa. Y el Salmo 147 de hecho dice que Dios tiene todas las estrellas contadas y nombradas. Piensa en eso. Todas las estrellas Él las ha contado y les ha puesto nombre. Y la Biblia incluso habla de constelaciones. Dice en Amós 5:8, escucha bien. Es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Así que sabemos que Dios hizo los cielos y las estrellas y los planetas y la tierra. Y el estudio de esas cosas es la astronomía. La astrología, por definición, y esta es la definición del diccionario Webster, es la adivinación de las supuestas influencias de las estrellas y los planetas en los asuntos humanos. Adivinación. Entonces, ¿qué es la adivinación? La definición de adivinación es el arte o práctica que busca prever y predecir eventos futuros o descubrir conocimientos ocultos, usualmente mediante la interpretación de presagios. Así que la astrología es la creencia de que el signo bajo el cual naciste, escúchame bien, puede ser Leo, Géminis o Cáncer. Ese signo impacta tu vida, tu personalidad y tu destino. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice la Biblia sobre la astrología y los astrólogos? Bueno, la primera vez que tenemos alguna referencia a la astrología es en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Isaías dice esto en el capítulo 47, versículo 13. Él dice, tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos? Esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses. Que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Pero ellos son como la paja que arde en el fuego. No pueden salvarse a sí mismos de las llamas. Todos caen en error. No hay ni uno solo que pueda salvarte. Ahora, en este pasaje, Dios está hablando a través del profeta Isaías al pueblo de la antigua Babilonia, que es el actual Irak. Y por cierto, los arqueólogos han descubierto que la astrología en realidad comenzó, sus orígenes se remontan a Babilonia, como una forma de adivinación para predecir el futuro. Ahora encontré 3 razones claras en las Escrituras por las que la astrología y el involucrarse en los horóscopos en realidad es un pecado que tú y yo debemos evitar. La primera razón es clara en las Escrituras. La astrología es adivinación, la práctica de intentar prever y predecir el futuro. Dios advierte a su pueblo en Deuteronomio justo antes de que entren en la tierra prometida. Deuteronomio 18, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada.
ni adivinación, ni la hechicería, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros, ni que se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos, porque es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. En pocas palabras, Dios está diciendo que no debemos adoptar las prácticas paganas e impías de las personas que nos rodean. Él se lo dijo a su pueblo en aquel entonces y se lo dice a su pueblo hoy en día. Y aunque la astrología y los horóscopos no se mencionan específicamente, ya hemos establecido que son formas de adivinación, intentando predecir y anticipar el futuro a partir de una fuente distinta a la palabra de Dios. Es decir, es buscar respuestas en la creación en lugar de buscar al Creador. Y Dios quiere que lo busquemos a Él y a su verdad como nuestra fuente de verdad. Deuteronomio 29:29 dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Déjame decirte, hay más que suficiente revelación, guía y dirección aquí mismo en la palabra de Dios para ayudarte a descubrir tu propósito, tu destino y tu llamado. Y vivir la vida que Dios ha creado para ti. No necesitas que un psíquico te lea las hojas de té para declarar cualquier cosa sobre ti, porque la palabra de Dios ya lo ha declarado sobre ti. Dios ya ha declarado: tengo buenos planes para ti. Soy un buen padre. Si conozco a mi padre, sé que mi padre tiene buenos planes para ti. Así que la primera razón es que la astrología es adivinación y no vamos a entrar en eso. La segunda es que la astrología es idolatría. Y Dios incluyó la idolatría en los 10 mandamientos, prohibiendo tener otros ídolos ni acudir a nada más buscando dirección ajena a Dios. De hecho, cuando estudias la astrología, lo que realmente enseña es que es una religión falsa, porque se trata de adorar al sol, la luna y las estrellas, y creer que realmente tienen poder sobre tu vida. Cuando alguien busca orientación en las cartas astrológicas o en su horóscopo diario, en realidad está tratando de alinear su vida con lo que eso dice y con lo que le está instruyendo a hacer, o declarando lo que será, o definiendo su personalidad. Están entrando en alineación y acuerdo con eso, en lugar de alinearse con la palabra de Dios. De hecho, Deuteronomio 4:19 nos advierte, dice esto: cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto y postraos ante ellos y servidles. Y la palabra servir puede significar adorarlos. Piénsalo bien, la astrología nos dice que las estrellas determinan tu tipo de personalidad en lugar de Dios, que nuestros pasos están dirigidos por cómo se alinean los planetas en lugar de que Dios ordene los pasos de un hombre o mujer justa. La astrología dice que tu destino está determinado por el sol y la luna, en vez de por quién realmente creó el sol y la luna. Le da el poder al universo en vez de a quién realmente creó el universo. Así que, por lo tanto, nunca, permíteme animarte, nunca te refieras a ti mismo como un Escorpio o un Leo. No te alinees con algo que Dios llama idolatría. No nos alineamos, no participamos, ni siquiera nos acercamos a nada de eso, ¿verdad? No nos asociamos con ello. Pero la tercera razón por la que no nos involucramos con el zodiaco o los horóscopos, según la palabra de Dios, es probablemente la más seria de todas. Y quiero asegurarme de que si olvidas todo lo demás que digo, no te olvides de esto: que la astrología te expone a la actividad demoníaca. Cuando te involucras en estas prácticas espirituales oscuras como la astrología, y hay otras de las que vamos a hablar, te abres a la actividad demoníaca. Y podrías decir: espera un momento, Todd, demoníaca, eso suena un poco dramático. Solo estoy tratando de divertirme un poco. Solo lo leo por la mañana, no es gran cosa. ¿De verdad es tan grave? ¿De verdad es serio? Bueno, Pablo diría que es muy serio. En Efesios capítulo 6, cuando habla sobre la guerra espiritual, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, repite esa última parte conmigo, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Déjame decirte esto:
Solo hay dos fuentes de poder espiritual, Dios y el diablo, la fuente del bien y de la luz, que es Dios, y la fuente de la oscuridad y del engaño, que es el diablo, y el hecho de que lo creas o no, no lo cambia. Solo porque tú digas, no sé si el diablo es real, porque ya sabes, hay un 45% de los estadounidenses que no creen que el diablo sea real. Y lo que es aún más triste es que el 40% de los cristianos no creen que el diablo sea una entidad real. Piensan que solo es un símbolo del mal. Hombre, el mayor engaño es que nos hace pensar que no existe. Jesús dijo, tienen un enemigo real que viene a robar, matar y destruir. Así que realmente tenemos que estar alerta, ¿verdad? Entonces puedes pensar que los espíritus malignos no son reales, ¿verdad? No cambia nada. Simplemente significa que vas a pasar por la vida desprotegido porque no estás informado. Así que cuando una persona se involucra en cosas como la astrología y los horóscopos, o usa la ouija, cristales o la manifestación, todo eso es, sin saberlo, abrirnos a la maldad espiritual en las alturas. ¿Recuerdas en la historia de Moisés cuando Dios le dijo, quiero que vayas ante el faraón, lo enfrentes y le pidas que libere a mi pueblo? Moisés puso excusas y no quería hacerlo. ¿Cómo sabrán que yo vengo de parte tuya? Dios le dio señales como pruebas para faraón, mostrando que Dios estaba con él. Una fue que le dijo, tira tu vara, tu bastón al suelo, y al hacerlo se convirtió en serpiente. ¿Recuerdas eso? Luego Dios le dijo que la recogiera de nuevo y dijo, no, yo no voy a hacer eso. No está en la escritura, pero seguro lo pensó, aunque no lo haya dicho. Pero luego, al recogerla, fue bastón de nuevo. Le dice, esa es una de las señales que vas a usar ante el faraón. En Éxodo 7, cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, dice esto en el versículo 10. Moisés y Aarón fueron al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y la vara se convirtió en una serpiente. Y esa palabra es casi como gran serpiente, un gran reptil muy grande. Entonces el faraón mandó llamar a sabios, hechiceros y magos egipcios. Ellos también hicieron lo mismo mediante sus artes secretas o su brujería. Cada uno de ellos arrojó su bastón y se convirtió en una serpiente. Recuerdo que cuando leía eso de niño pensaba, ¿qué? ¿Quieres decir que los hechiceros y los magos podían hacer lo mismo que hizo Dios? Aquí lo hicieron. Estaban practicando magia, brujería, estaban invocando espíritus malignos, no el espíritu de Dios, para realizar este acto, lo que nos muestra que hay espíritus malignos actuando en este mundo, gobernantes de las tinieblas, de los cuales debemos estar conscientes y alertas porque el enemigo está al acecho. La actividad demoníaca está presente. No debemos tenerle miedo, no debemos asustarnos, pero sí estar conscientes de ella. Primero Juan 4 dice, mayor es el que está en dentro de mí que el que está en el mundo, ¿verdad? Mayor es el espíritu que vive en ti. Así que no le tememos a la actividad demoníaca. No tememos lo que el enemigo pueda hacer, porque entendemos que nuestro Dios es más grande, pero vivimos conscientes. Vivimos alertas, sabiendo que el enemigo es como un león rugiente que busca a quien devorar, engañar, apartar y destruir. Así que estamos conscientes. La historia dice que después, en el versículo 12, los hechiceros del faraón arrojaron su vara y se convirtió en serpiente. En el versículo 13, la vara de Aarón se tragó las de ellos, lo que refuerza lo que acabamos de decir. Dios es más grande. Dios no estaba jugando. Él dijo, Moisés está aquí para liberar a algunas personas. Moisés está aquí para liberar a mi pueblo, ¿verdad? Y aunque el enemigo puede duplicar, no puede liberar. Aunque el enemigo puede imitar, no puede liberar. Solo Dios puede liberar. Los caminos del enemigo siempre quieren llevarnos a la oscuridad. Julie se sentó esta semana con algunas personas y tuvo una conversación. Quiero que veas esto para notar lo real que es la oscuridad espiritual que nos rodea. Veámoslo juntos. Bueno, Tyler y Joy, muchas gracias por sumarse a esta conversación sobre la espiritualidad. Y ustedes ambos lideran y pastorean a nuestros estudiantes y jóvenes adultos. Y lo que me parece asombroso es que las investigaciones muestran que la generación emergente está más abierta a la espiritualidad y a las cosas espirituales que cualquier generación anterior, lo cual es una oportunidad increíble para nosotros como creyentes. Pero también hay un lado oscuro en esto. Y me encantaría que compartieran un poco sobre algunas de las tendencias, tal vez las tendencias dañinas que están viendo allá afuera.
Sí, yo diría que en el Ministerio de Estudiantes esta conversación ocurre muy a menudo y realmente creo que es la estrategia del enemigo hacer que nuestros estudiantes y jóvenes adultos crean eso. Las cosas espirituales no tienen consecuencias, ¿verdad? Y entonces se vuelven tan comunes que ya ni siquiera reconocen el tremendo peligro existente en esas cosas. Ahora, estuve investigando un poco antes de venir aquí y Witch Talk es uno de los hashtags más populares en TikTok. Wow. Y es video tras video con millones de vistas de conversaciones de 30 segundos sobre brujería. Y la gente lo ve y parece tan atractivo que no reconocen que es peligroso. Y cosas como la manifestación están en tendencia en TikTok y los subtítulos de esos videos son muy engañosos. Como, si manifiestas esto, puedes conseguir lo que quieras en 24 horas. ¿Quién no quiere conseguir lo que desea en 24 horas? Puedes tener un cristal que haga de todo, desde curar tu migraña hasta lograr que tu crush finalmente se enamore de ti. Parece tan atractivo que la gente piensa que puede tener ambas cosas. Pueden amar al Señor y leer cartas del tarot. Incluso tuve una estudiante que un miércoles trajo cartas del tarot y las jugó como si fueran cartas uno. O sea, yo no tenía idea de lo que estaban jugando. Exacto, y cuando lo expliqué se sorprendieron. No tenían idea de que en realidad significaba algo. Y he tenido estudiantes que me han contado que juegan con la Ouija en fiesta de pijamas y parece un juego tonto para jugar con tus amigos. Sí, pero en todos estos escenarios no reconocen lo peligroso que es realmente la puerta que están abriendo. Así es, están tan desesperados por encontrar ayuda para su ansiedad, su miedo o su propósito, cómo encontrar su propósito, y están canalizando su desesperación en el lugar equivocado. Y ni siquiera se dan cuenta de que se están abriendo a algo que es muy peligroso. Y Tyler, estabas compartiendo una historia sobre un joven, incluso en nuestra iglesia, ¿verdad?, que se expuso a una edad muy temprana a algunas de estas tendencias dañinas. Me encantaría que compartieras un poco sobre eso. Sí, esta es una historia increíble. Recuerdo que estaba en la iglesia el domingo, en el lobby, y tuve la oportunidad de conocer a este chico. Salimos afuera, nos sentamos, y él empezó a contarme la historia de su vida. Para resumir, me dijo, crecí envuelto en brujería. Era como parte de mi crianza. Se podría decir que fue discipulado en esto bajo la influencia de su abuela. Pero fue a los 16 años cuando decidió entregar su vida a aspectos del vudú y la santería. Y con algunos detalles oscuros de los que simplemente no tengo tiempo para hablar aquí, dijo, a través de rituales y ceremonias, invitó a espíritus a su vida. Decía que le prometieron poder, así que les pidió que le dieran poder. ¿Y qué fue lo más sorprendente mientras me contaba esto? Decía, y pasó. Decía, el dinero empezó a llegarme, las oportunidades empezaron a aparecer. Siguió contando, a los 22 compré mi primer Jaguar, a los 24 compré una casa, y decía, todas estas cosas financieras empezaron a suceder. Y las cosas se veían bien por fuera, pero decía, por dentro yo estaba destrozado. Y estos espíritus que yo había invitado me oprimían tanto que me llevaron al sexo, las drogas, el alcohol, incluso a autolastimarme. Y la cosa se puso tan mal que los mismos espíritus que le habían prometido poder ahora exigían que se quitara la vida. Y luego llegó a este momento de su historia donde su expresión cambió un poco. Dijo, un día estaba en mi habitación y estaba siendo atormentado como de costumbre. Y todo cambió cuando escuché que una voz diferente empezaba a hablarme, una voz que era más fuerte, llena de paz, y atravesó todo el resto del ruido. John Luke escuchó al Espíritu Santo. O sea, escuchó al Espíritu Santo hablándole. Él no conocía a Dios. Él no estaba buscando a Dios. Y mientras me contaba esto, se me pone la piel de gallina incluso ahora, como si Dios lo estuviera persiguiendo en ese momento, y a través de un par de momentos realmente milagrosos más, se encuentra con la persona de Jesús ahí mismo en su habitación y le entrega su vida. Y ahora lleva 7 años caminando con Cristo. Está liberado, ha renunciado a ese estilo de vida, ha encontrado en nuestra iglesia una esposa que ama a Dios, está sirviendo en nuestra iglesia y le cuenta a todos, a cualquiera que puede, lo que Jesús hizo por él. Porque él dice, si lo hizo por mí, lo puede hacer por ti. Una historia increíble. Sí. Wow, me encanta eso. Creo que es muy bueno señalar que hubo algunas cosas buenas que sucedieron. Como por fuera, quiero decir, consiguió el carro, consiguió el trabajo. Pero la Escritura nos dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y este es el camino, todo de lo que estabas hablando, Joy, aquí es a donde lleva. Lleva a la muerte y la destrucción. Y, saben, les estaba contando que hace un par de meses estaba dando una charla fuera del estado. Y cuando me llevaron al hotel donde me iba a hospedar, había una convención allí. Y noté que las cosas estaban un poco raras cuando entré por primera vez. En el lobby estaban haciendo lecturas de cartas del tarot. Y luego vi que en el ascensor había una señora a mi lado. Ella tenía varios libros y todo era sobre cómo lanzar hechizos y cómo ser una bruja en el día a día. Y lo que descubrí es que esto se llamaba la convención Space Space. Y era una locura.
Cuando terminaron una sesión, me quedé impactada porque en la sala todos estaban vestidos de negro. Y habían hombres que estaban vestidos completamente con atuendos ceremoniales. Eran sumos sacerdotes en la iglesia satánica. Llevaban túnicas que indicaban a la gente lo que realmente hacían. Lo que fue aún más loco fue que esa noche salí a cenar y esas mismas personas que estaban disfrazadas, algunos incluso llevaban tridentes. Cuando salimos a cenar llevaban ropa normal, como tú y yo. Wow, pero eran las mismas personas, ¿verdad? Y me di cuenta de que, aunque pudieran parecer normales por fuera, lo que llevaban consigo a donde quiera que iban, eso no cambiaba. Y creo que esto como que fue una advertencia, ¿sabes? Para mí fue como, wow, esto es más común de lo que pensamos, ¿verdad? Y hay cosas que pueden parecer normales por fuera. Pero el espíritu que llevamos con nosotros no nos abandona así cuando dejamos ese lugar, ¿verdad? Y eso me hizo pensar en la escritura en Primera de Pedro 5:8, donde dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. Esto es lo que el enemigo está haciendo. Él está tratando de devorarnos, haciendo que las cosas parezcan normales y comunes, ¿verdad? Pero eso no significa que no sean dañinas, ¿verdad? Y por eso, como creyentes, realmente debemos tomar en serio este versículo que se encuentra en Primera de Pedro, donde dice que debemos mantenernos alerta, cuidándonos de nuestro gran enemigo, el diablo, porque él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y estoy muy agradecida, chicos, de que ustedes estén vigilando y manteniéndose alerta por la próxima generación. Y mi oración es que a través de esta conversación de hoy, que nosotros como iglesia, que estemos en guardia y permanezcamos alerta, que cuidemos de nuestras familias, de nuestros amigos y de toda nuestra iglesia, para que el enemigo no tenga la oportunidad de robarnos la vida plena que Jesús vino a darnos. Sí, Amén. Esa historia de Julie y esa convención de brujas me ha dejado impactado. Es real. Lo que enfrentamos en lo físico y espiritual son ataques reales de los que debemos estar conscientes. En esa convención de brujas hubo sesiones especiales para la gente. Aquí algunas sesiones a las que asistieron. Podías aprender sobre los señores de lo demoníaco, manifestación con cartas del tarot, rituales para el dios Hades y enseñaban rituales para el diablo. Astrología oriental, construcción de comunidades paganas, cánticos y lanzamiento de hechizos. Déjame decirte que cuando Dios nos dice a su pueblo que no participemos en ninguna de estas obras de oscuridad, que no tengamos nada que ver con ellas, no es porque no sean reales. Es porque sí es real y realmente puede dañarte, alejarte y mantenerte cautivo. Y lleva a una pendiente resbaladiza. Esto parece inocente, pero pronto ha abierto la puerta a la actividad demoníaca. Hay un joven en nuestra iglesia llamado Christian. Hace años, antes de estar en nuestra iglesia, tuvo un accidente de moto que le causó dolor y lo llevó a buscar terapeutas que pudieran ayudarlo. Uno de los terapeutas practicaba una terapia de la nueva era llamada Reiki. Y cuando estuvo allí, la idea era que se transfiere la energía del universo a tu cuerpo para sanar. Y él sintió curiosidad por eso y empezó a profundizar cada vez más y a aprender y se convirtió en terapeuta y llegó hasta el nivel de maestro en estos cantos y trances en los que se involucró y terminó conectándose con chamanes. Y no pasó mucho tiempo antes de que me contara que se involucró en la santería y la brujería. Y todo eso porque fue a un masajista de la nueva era. Eso le abrió una puerta que parecía inocente, no parecía gran cosa, pero lo arrastró a una oscuridad total, al punto de que quiso suicidarse. Estaba rodeado de oscuridad. Todo esto para decir que debemos tener cuidado con lo que permitimos entrar en nuestras vidas. Quiero que volvamos a mirar ese versículo en Deuteronomio. Jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Eso incluiría leer horóscopos, que es interpretar presagios, consultar a psíquicos, jugar con tableros Ouija o cartas del tarot, o manifestar, como acaban de mencionar, o cualquier cosa relacionada con la brujería o la hechicería. Todo eso es lo mismo que sacrificar a tu hijo y a tu hija en el fuego, lo cual es perverso. Todo es maldad. Hablando de maldad, ¿sabes qué?
Eso nos lleva a preguntarnos, ¿deberían los cristianos ver la película Wicked? ¿Deberíamos cantar las canciones desafiando la gravedad? ¿Deberíamos involucrarnos en algo de eso? Porque esa película trata completamente sobre brujería, magia y lanzar hechizos. Así que la pregunta ¿es un entretenimiento inofensivo o abre la puerta a algo con lo que no deberíamos involucrarnos? Ahora, para ser completamente transparente, sí vi el musical Wicked y crecí viendo El Mago de Oz. Cada vez que lo pasaban los domingos por la noche, le rogaba a mi mamá que me dejara quedarme en casa y no ir a la iglesia. Así podía ver El Mago de Oz, que es la base de la película. Y cuando salió la película, unos amigos nos rogaron que fuéramos con ellos. Y lamentablemente Julie y yo fuimos, porque cuando estaba sentado ahí pensé, esto no se siente bien. Ahora puedes decir, bueno, Pastor Todd, solo estás haciendo un gran escándalo por esta película de Disney, ¿verdad? No, estoy preocupado. Y no lo estoy predicando. Obviamente no lo digo desde una postura de superioridad moral. No puedo creer que hayas visto esa película porque yo también la vi. Estoy haciendo la pregunta de que a la luz de esta verdad, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de lo que vemos que Dios nos está diciendo? ¿Cómo deberíamos vivir? Vivimos. Algunos han argumentado que el autor del Mago de Oz original, Frank Baum, era cristiano y que había simbolismo cristiano en la película, que el camino de ladrillos amarillos es el camino del discipulado, lo que haría que Oz fuera el cielo y el mago, Dios. No lo sé. Creo que eso se desmorona en algún punto. Alguien dice que cuando Dorothy, cuyo nombre significa regalo de Dios, arroja agua sobre la bruja malvada del oeste, es un bautismo para lavar su pecado y maldad, pero también la mató. Así que eso no es lo que hace el bautismo. Quiero decir, no creo que nadie se bautizara si ese fuera el significado del bautismo. Y la verdad es que Frank Baum terminó alejándose de su fe cristiana y abrazó el secularismo humano. Así que realmente no puedes ir por ese camino. Entonces, deberíamos nosotros, como cristianos, ver películas como Wicked, que glamoriza la brujería y trata de hacernos sentir lástima por esa, ¿cómo se llama? Elfaba, con lo que acabas de revelar que viste la película. Bueno, para que veas. Elfaba, ¿verdad? Pero la Biblia dice, no tengas nada que ver, nada significa ninguna cosa, no tengas nada que ver con la brujería o lanzar hechizos, porque Dios lo aborrece. Entonces, si Dios lo odia, ¿debería yo entretenerme con eso? Si Dios lo odia, ¿debería yo aplaudirlo? Entonces, ¿qué hacemos si consciente o inconscientemente hemos abierto la puerta a alguna actividad demoníaca en nuestra vida? Hemos abierto la puerta a algo que Dios odia. 3 pasos que creo que debes tomar hoy si has abierto esa puerta. 3 pasos porque Dios odia esto. El primer paso es que tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirse es simplemente decir, Dios, me doy cuenta de que he pecado. Me doy cuenta de que entré en algo que viene de ti. Impuro, no me edifica en mi fe. Así que me arrepiento. Perdón. Lo reconozco como pecado. Arrepentirse es apartarme de eso. Camino en una dirección, giro 180 grados y camino en otra. Voy a seguir lo que dices. Así que eso puede significar que tienes que cancelar alguna suscripción. Tienes un horóscopo diario que llega a tu correo electrónico. Eso puede significar que tienes un juego de la Ouija guardado en un armario. Tíralo. No lo vendas en una venta de garaje. Tíralo. No quieres nada en tu casa, en tu vida, que tenga que ver con cualquiera de las categorías de las que hemos estado hablando y que pueda engañarnos. Así que nos arrepentimos. Lo segundo que debemos hacer es renunciar. Renunciar significa ponerte de acuerdo verbalmente con Dios. Se trata de que tú y yo pongamos cualquier área no santificada o impura de nuestra vida bajo el control y autoridad de Dios. Es hacer una declaración que dice, corto esa influencia en mi vida desde ahora. No tiene lugar. Así que si te has abierto a algo, necesitas renunciar a ello. Si puedes mirar atrás y decir, hubo un tiempo que estuve involucrado en eso, en esa relación. Tal vez ellos usaron cartas del tarot y vimos cosas prohibidas. Fuimos a ese psíquico, necesitas renunciar a eso. Y dices, renuncio a la influencia que ha tenido en mi vida. Renuncio al lugar que ha tenido en mi mente o corazón. Renuncio al lugar que eso ha tenido en mi familia. Y ya no tiene ninguna influencia sobre mí. No puede volver a tomar terreno en mi vida nunca más. Y en un momento los pastores de campus van a venir y nos guiarán en algunas oraciones para renunciar a cosas a las que tal vez nos hemos abierto. Así que vamos a arrepentirnos. Vamos a renunciar y luego vamos a reemplazar.
Vamos a reemplazar las cosas que hemos estado buscando para guía, inspiración y conexión. Reemplacémoslo por la oración y la palabra de Dios. Vamos a reemplazar cualquier lugar donde el enemigo haya tomado terreno. Démosle ese terreno al Espíritu Santo e invitemos al Espíritu Santo a ese lugar. Así que estamos reemplazando donde el enemigo ha tenido terreno y lo renunciamos. Por eso Él no tendrá ese lugar. Invitemos al Espíritu Santo a ocupar ese lugar. Y en un momento, cuando los pastores de campus pasen, también habrá una oración que te invitará a invitar al Espíritu Santo a esos lugares donde lo necesitas hoy. Permítanme decir esto, iglesia, prediqué este sermón hoy y tenía en mi corazón que necesitábamos crear conciencia sobre este tema. Porque te quiero. Y porque quiero que camines en libertad, porque no quiero que el enemigo tenga ningún lugar en tu vida. Tal vez sin saberlo, has abierto una puerta a algo que te ha llevado por un camino de oscuridad. O sientes una pesadez espiritual o una oscuridad en alguna área de tu vida o familia. Podría ser que hay un área de tu vida que has abierto, el enemigo, este terreno que él ha tomado y es hora de recuperarlo. Porque Dios te ha creado para la libertad, la plenitud, la paz y el gozo que solo provienen de Él. A través del Espíritu de Dios, no de otro espíritu al que te hayas abierto. Oraré una oración de arrepentimiento y pediré a pastores y equipos de campus que vengan a orar. Nos guiarán en una oración para renunciar a los pecados del pasado e invitar al Espíritu Santo a reemplazarlos. Inclina tu rostro mientras oramos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, que es clara y nos enseña claramente lo que está bien y lo que está mal, porque quieres que caminemos por el sendero de la justicia. Quieres que caminemos por el camino que trae vida. Nos has creado para la libertad y la plenitud. Y nos has creado para tener una relación contigo. Así que Dios, nos arrepentimos de cualquier cosa que hayamos hecho para intentar reemplazar nuestra relación contigo y nuestro anhelo por ti con cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Ya sea consciente o inconscientemente, hemos abierto la puerta a cualquier actividad del enemigo en nuestra vida. Hoy nos arrepentimos, nos volvemos a ti, lo reconocemos y te pedimos tu perdón. Ahora mismo donde estás sentado, si reconoces algo que has hecho y no sabías que era pecado, toma un momento de oración en silencio y arrepiéntete ante el Señor. Dile, Dios, lo siento por, y nombra aquello por lo que te arrepientes. En esta misma postura de oración, queremos continuar orando. No solo nos hemos arrepentido de cualquier cosa que hemos dejado dentro de nuestra vida, pero queremos rechazar, queremos reprender cualquier cosa que hemos dejado en nuestro caminar. Sabes que, como habló el pastor Todd, habló de películas como Wicked, habló de cosas que quizás tienen un trasfondo espiritual que no sabíamos. Pero reflexiona, piensa en tu vida personal. ¿Qué has permitido en tu hogar, con tus hijos? Quizás cosas que dices, bueno, es nada más para niños, como Harry Potter. O tarjetas como de Pokémon o de Yu-Gi-Oh! Y esas cosas. Que tienen un trasfondo, una conexión espiritual. Quizás no lo entendemos, pero no significa que no esté presente. Entonces reflexiona en esas cosas, arrepiéntete de esas decisiones que has tomado, que has permitido. Y en esta misma postura de oración, quiero que continúes con tus ojos cerrados y vamos a hacer una oración en la cual vas a repetir después de mí, donde vamos a rechazar, renunciar a todas estas cosas que hemos permitido en nuestra vida. Y repite en voz alta después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a toda obra de las tinieblas. Renuncio a la autoridad que entregué sobre mi vida. Ahora, todas esas cosas que pediste perdón, que te arrepentiste, esas cosas que el Espíritu Santo reveló a tu corazón, ahí donde estás, repítelas. Y renuncia a esas cosas. Como lo que acabamos de decir, renuncia a esa autoridad y repítelo. Ese es el nombre de personas, de influencias, de objetos. Renuncia a esa autoridad. Ahora sigue repitiendo. Reclamo y tomo la autoridad en mi vida de todas estas áreas.
cierro la puerta en el nombre de Jesús. Tomo autoridad sobre el enemigo. Me arrepiento. El Señor te reprenda, Satanás. Toda fortaleza es derribada. Toda atadura del mal es quebrantada. Toda puerta está cerrada. Yo pertenezco a Jesús y en su nombre soy libre. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Ahora nos arrepentimos, hemos renunciado y ahora necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Quiero que se pongan de pie ahí donde están. ¿Y por qué queremos ser llenos en este momento? Porque la palabra dice que el enemigo regresa y regresa con más fuerza. Regresa porque Él quiere tomar control, Él quiere influenciar tu vida, Él quiere eliminar tu paz. Entonces necesitamos llenar esos espacios donde ya Él no tiene control del Espíritu Santo, para que solo Él, Espíritu Santo, solo Jesucristo pueda tener el control de todas las áreas de nuestra vida. Entonces, con nuestros ojos cerrados y pongan sus manos, extiendan sus manos en una manera de esta, para recibir. Vamos a recibir del Espíritu Santo. Y repite después de mí en voz alta: amado Padre Celestial, gracias por liberarme. Ahora te invito, Espíritu Santo, a llenar cada parte de mi vida. Toma el control total de mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mis deseos. Me pongo toda la armadura de Dios. Me mantengo firme en la victoria de Jesucristo. Te pertenezco solo a ti. Guíame por tu Espíritu. Lléname con tu presencia. Espíritu Santo, me rindo ante ti. Dirige mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor.